Hola, gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla. Esta presentación que queremos que reviséis antes de venir al río se corresponde con un fragmento de una presentación que hicimos en un evento organizado por la Fundación Nueva Cultura del Agua con motivo del 10º aniversario de la Exposición Internacional de Zaragoza en el 2008, que iba sobre el agua y el desarrollo sostenible. En este evento, el capítulo en el que nos sugirieron participar era el de participación pública, educación ambiental y conflictos hídricos en Zaragoza, pero vamos. Y lo que os voy a compartir ahora es la parte de educación ambiental que se identificaba como un elemento clave a la hora de gestionar los ríos. La falta de conocimiento y sobre todo la falta de valoración de que la gente aprecie sus ríos tiene una influencia directa en cómo se gestionan esos sistemas, esos ecosistemas fluviales, esos entornos. Bien, pues dentro de todos los elementos que, que tuvimos en cuenta a la hora de, de valorar qué estaba influenciando en las percepciones y en la construcción de los conocimientos sobre los ríos en Zaragoza y en la ribera del Ebro en general. El factor, sin duda, que se llevaba la palma, el que más influencia tenía, no era un programa por una entidad o por otra, o la educación formal, sino el discurso mediático y social en el que todos estábamos embuidos, sumergidos, digamos, el run run, los rumores, la forma de hablar, la fama que tiene el río y que se va transmitiendo pues a base de tanto de los medios de comunicación como también de las propias personas que habitamos en las riberas del río. Y lo que vamos a hacer es ver unos cuantos ejemplos de esta influencia, ¿no? Que ya veis que no es una influencia a poner en valor el río, sino que suele resultar en un discurso pues bastante negativo, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Bueno, dentro el discurso mediático, nosotros poníamos ejemplos de titulares perniciosos, titulares malvados o malignos. Por ejemplo, el río Ebro, un basurero involuntario. Aunque parezca mentira, el titular está introduciendo una noticia que es una noticia positiva. El ayuntamiento retirará los restos de obras e infraestructuras que se encuentran en las aguas del río Ebro y que dificultan la actividad deportiva. Es decir, iban a retirar unos cuantos hierros de las obras de la Expo, una noticia positiva para los que nos gusta navegarlo, y sin embargo el titular, que es lo que nos leemos todo el mundo, es, ya te digo, el río Ebro un basurero involuntario. Pues vaya. Luego también detectamos que había interpretaciones de los resultados analíticos muy exageradas o muy tendenciosas, también en el sentido negativo. Y el ejemplo era este artículo, o bueno, este texto que presentaba o que convocaba a una actividad de educación ambiental precisamente, en el cual se podía leer: y el río Ebro es un río totalmente hormonado. En 2016 se detectaron 21 de las 37 sustancias analizadas. 16 de ellas son o se sospecha que son disruptores endocrinos. En fin, el río Ebro es un río totalmente hormonado. Pues bien, de esas 21 sustancias que se detectaron, solo 2 de las sustancias detectadas provocaron incumplimientos de las exigencias de la normativa ambiental europea y española. Es decir, una cosa es que puedas detectar, porque tu método de análisis es muy potente y puedes detectar unas cantidades ínfimas, y otras que esas concentraciones de esas sustancias se consideren peligrosas para la salud.
De hecho, hay algunas de esas sustancias que de manera natural se encuentran en la naturaleza, como puede ser el mercurio en cierta concentración, o el plomo o los metales. Bien, además de que solo dos de las sustancias provocaron incumplimientos, esos dos incumplimientos, ninguno se produjo en el río Ebro. Y os recuerdo que aquí pone, y el Ebro es un río totalmente hormonado. Bien, pues ninguno de los incumplimientos sobre las sustancias peligrosas se produjo en el cauce del río Ebro, sino en dos de sus afluentes, en el año 2016, pues en el Huerva, en la parte final y en el río Gallo. Con lo cual, pues bueno, interpretar del informe de 2016 que el río Ebro es totalmente hormonado, pues parece cuando menos exagerado, sino totalmente erróneo, en mi opinión, y tendencioso. Estamos gastándonos un dineral en hacer analíticas muy potentes. Podemos estar convencidos, bueno, demostrado que no están esas sustancias y sin embargo se aprovechan las dos, bueno, se aprovechan que detectamos 21 para poner otro titular, digamos, totalmente injustificado, en mi opinión. Bien, otro elemento que señalábamos en esta presentación, las miradas contaminadas. Mirad, aquí veis esta foto. En el año 2005, cuando empezamos a navegar los ebronautas, nos llamó El País Semanal y nos dijo, oye, había una sequía en ese año, en ese 2005, 2006, y nos dijeron, buscamos lugares para hacer fotos del Ebro dramáticas, fotos dramáticas de la sequía en el Ebro. Y les dijimos, eso es imposible, pero si el Ebro es un vergel, si esto es una jungla. Y cuando hay sequía, lo mismo. El sitio donde hay agua en toda la cuenca es el río Ebro. Bueno, es que no les convencimos tampoco para que cambiaran el enfoque de ese artículo, pero lo cierto es que estábamos muy equivocados. Sí que se pueden hacer fotos dramáticas de la sequía en el Ebro con un poquito de arte. Y al final la fotografía es arte y el artista pues te puede transmitir lo que quiera transmitir. Tú te vas a una playa de gravas, te agachas al suelo como veis aquí, pones un poquito de rama tenebrosa con alguna, no sé, hilos o toallitas colgando y un buen pie de foto. Una joven camina por el Ebro seco. Ya está, toma ya. Otro este es del País, pero en el fotoreportaje del Español había otro pie de foto que era, sí, ese charco es el Ebro. Son fotos del año 2017. Pues bien, ese mismo año 2017 no dejaron de bajar 30 toneladas de agua por segundo por el río Ebro en Zaragoza. 30 toneladas cada segundo, que se dice fácil, pero son 30 toneladas y 30 toneladas, un montón de agua. Un montón de agua que es mucha más agua que la que pasaba por el Ebro en sus estiajes naturales, antes de que tuviéramos la capacidad de regular o desregular, depende desde donde lo mires, del punto de vista, el caudal natural del río. Ahora con los embalses sueltan agua. En el año 2017 bajó un poco de 30, 27, 28 metros cúbicos por segundo, pero mucho más que los caudales que según los datos registrados por estadística se han fijado como caudales ecológicos, que son 11. O sea, bajaban 28 cuando el caudal ecológico en julio son a 11,30 metros cúbicos por segundo. No hagáis caso que pone aquí hectómetros cúbicos, eso es otro error del periodista que hizo este otro artículo. 11,3 metros cúbicos por segundo. O sea, lo que bajaba era casi 3 veces más que lo que se considera necesario para que el ecosistema funcione en verano. De hecho, o pese a ello, pese a que el caudal era muy habitual de los veranos, aunque empezó bastante pronto, empezó en mayo, los 30 metros cúbicos por segundo, pero es muy habitual en julio, en agosto, no solo los periodistas, sino las entidades ambientalistas también aprovecharon para poner el grito en el cielo, y Greenpeace España nos mandó a sus inscritos, a la gente que tiene correo, esta foto de aquí,
que es, bueno, no es una foto, es este dibujo, esta recreación que habían publicado hacía unos años, vaticinando cómo iba a estar el Ebro con el cambio climático, y la foto del artículo que os he comentado antes del Español, de sí, ese charco es el Ebro, diciendo, ¿veis? Ya os lo decíamos nosotros, ¿veis cómo se parece lo que habíamos vaticinado con lo que hay ahora en el río Ebro? En realidad, si os fijáis bien, aquí en la foto del Español de Álvaro Sierra, lo que se ve es una playa de grava, un proceso de sedimentación de gravas, mientras que lo que representaban el dibujo, la recreación de Greenpeace, era un proceso erosivo que se encajaba hacia adentro el cauce. En Greenpeace no había agua, en el Español casi no sale agua, está aquí un poquito, pero claro, es que el Español está apuntando hacia la playa de grava, porque en esos mismos momentos, en los momentos en los que Álvaro Sierra estaba haciendo Español, de hecho el mismo día que Greenpeace nos envió esta foto con su recreación, digo foto, con ese fotomontaje, digamos, de su recreación futurista, ese mismo día nosotros estábamos tomando esta otra foto, que parece otro río distinto, ¿no? Distintas miradas, distintos ríos. Publicamos un artículo así. Y no es una foto, o sea, es una foto que hice ese día sin saber que la iba a usar para algo, simplemente de las que vamos haciendo. Es de esa misma zona, de hecho la playa esta que salía en el Español, pues es esta isla de aquí, o bueno, la de aquí arriba. Si la gente, a base de leer las noticias, su mirada lo veía más de la forma de arriba o de la forma en la que hemos visto, o sea, lo veían seco. La gente nos llamaba a nosotros porque tenían una reserva o porque estaban planteándose reservar y decían, ¿pero hay agua para navegar? Decíamos, pero si es el mismo caudal que estuvo ahí el verano pasado. Sin embargo, la gente estaba influenciada por todo esos artículos periodísticos, por toda la conversación en torno a qué seco está el río, qué seco está el río. E incluso le veían un color negro cuando estaba el agua tan transparente que lo que veían eran las plantas sumergidas del fondo. Y decían, mira, qué seco está el agua, qué seco está el Ebro, qué poca agua baja, está contaminadísima y la veo negra. Y claro, como condicionan tu mirada, lo ves de una forma totalmente irreal, totalmente, pues un poco como han querido que lo mires. Nadie se escapa. En el año 2011, ante la aparición de las primeras plantas acuáticas que aparecieron porque la claridad del agua aumentó, y la claridad del agua aumentó porque se instalaron depuradoras, y al instalarse depuradoras se empezaron a expandir bivalvos filtradores, que son los que aumentaron la transparencia del agua. Bueno, en el caso, en el año 2011 aparecen unas plantas, y la Fundación Nueva Cultura del Agua, que os acordáis que es quien nos invitó a estas jornadas de la presentación, pues sacaron una nota de prensa diciendo pues que el Ebro estaba enfermo, que había que diagnosticarlo, cuando en realidad en el año 2011 no se estaban produciendo procesos de eutrofización, ni de falta de oxígeno, ni el azud que habían instalado en el 2008 en Zaragoza era el responsable de esa degradación ambiental que podría derivar en un colapso de la vida fluvial y que provocaba un lamentable estado, sino que en el año 2011 el fósforo había bajado por las depuradoras que se pusieron, ya os digo, entre los años 2000 y 2007, Aguas Arriba de Zaragoza se pusieron muchas depuradoras. O sea, no había eutrofización, no había demasiados nutrientes, también el nitrógeno pues iba un poquito para abajo. Estos son datos de la estación de Zaragoza. Sino que el índice de macroinvertebrados, que intenta medir el estado ecológico a base de analizar qué especies de invertebrados, qué comunidad de invertebrados hay allí, justo en el año 2011, es este pico de aquí, es cuando, pues bueno, ya veis que la tendencia es positiva, hasta el año 2015 o así,
está por encima del valor aceptable, y en el año 2011 es el año que da un valor más elevado, ¿no? Probablemente porque las plantas acuáticas aumentan el oxígeno, dan también mayores espacios para que se desarrollen distintas especies de macroinvertebrados, en fin, que hay que tener un poco más de cautela y no ante el primer síntoma decir, veis, ya os lo decía yo, cómo estaba degradándose. Hay una cierta tendencia a querer que se cumplan las profecías más pues apocalípticas de los movimientos ambientalistas. Bueno, lo último ya, ¿no? El no va más de esta contaminación o de esta subjetividad es, en mi opinión, lo que ocurre con el lenguaje. Y poníamos aquí 3 ejemplos con el tema de la limpieza. De hecho, hoy mismo, una actividad que hemos tenido con chavales del Instituto de Borja, cuando les he preguntado, ¿os lo esperabais así el río? Y me decían, no, me lo esperaba más sucio porque, claro, como están siempre diciendo ahí en Aragón Televisión y así, están siempre hablando de la limpieza del Ebro, pues claro, yo me imaginaba que iba a estar más sucio, me decía un chaval. Y efectivamente, aquí, cada vez que se habla del Ebro, se habla mucho de la limpieza. Entonces, se habla de limpieza cuando hablan de retirar vegetación, por ejemplo en esta noticia de aquí del presidente Aragonés Lambán, que habla de que va a empezar la limpieza del Ebro con sus propios medios, y hablan de vegetación del cauce. Hombre, podremos hablar de desbrozar, si hace falta o no hace falta, eso lo podemos debatir cuando vengáis al río, pero quitar vegetación de un río no es limpiar, es desbrozar. La vegetación no es suciedad. La vegetación en un río pues es bastante normal, ¿no? Es lo que te puedes esperar. No vas a limpiar de vegetación la jungla tampoco. Pues las riberas o una isla tampoco las puedes limpiar de vegetación, ni tampoco de grava, que es otra de las suciedades que se interpreta o que se señalan en el Ebro, ¿no? Depósitos aluviales, es decir, gravas. Hombre, de nuevo podremos debatir a ver cómo gestionamos el riesgo de inundación, pero no se limpia un río de gravas, igual que no limpias un campo de tierra ni un árbol de hojas. Las gravas están en el río de manera natural y es lo esperable, ¿no? Entonces, claro, cuando hablan tanto de limpieza, parece que esté lleno aquello de neumáticos. Incluso fijaros, las algas también las quieren limpiar, que son no algas en sentido científico, sino estas plantas acuáticas sumergidas, a las que nos ha dado, se llaman, estaban cuando el río estaba claro, siempre que la luz del sol ha llegado hasta el fondo del río, han estado presentes estas plantas. De hecho, el nombre local son berrazas, pero se nos ha olvidado. De los 60, 70 que todavía había berrazas, todos estos años de contaminación, que estaba el agua muy turbia, no ha habido plantas acuáticas. Ahora cuando han vuelto, pues las hemos llamado algas, que es como se les llama en Salou a unas plantas que nos resultan parecidas. Entonces, limpieza de las algas. Vamos a limpiar hoja por hoja de las algas. Habrá pocas plantas que estén más limpias que las algas, que las plantas acuáticas que están todo el día ahí a remojo, ¿no? Así que me parece, por un lado es risible, pero por otro lado no es risible, porque esto, de tanto hablar limpieza, es lo que hace que probablemente tu percepción a la hora de ver, si no has estado nunca en el río, cuando vayas a venir al río piensas, uy, me lo voy a encontrar muy sucio, porque si no estuviera sucio, ¿para qué lo van a querer limpiar? Si está todo el mundo hablando de limpiar. Bueno, pues después de todos estos ejemplos, decir que sí, que hay problemas en el Ebro todavía y en otros ríos, que hay vertidos de aguas de tormenta, que se puede plantear tratamientos terciarios en las depuradoras para que estén mejor, que hay depuradoras en Zaragoza que están viejicas y que necesitan una voltereta importante, pero no estamos en los años 80.
En los años 80 el Ebro sí estaba muy contaminado, sí que había un montón de hormonas y de sustancias tóxicas, y ahora estamos en el 2019 y la cosa ha cambiado a mucho mejor. No podía ir a peor, o sea que a mucho mejor. Yo creo que, bueno, vamos a hablar de soluciones, las debatiremos de nuevo en el río con vosotros, ¿sabes cómo se os ocurre combatir esta situación actual? De hecho, el descenso que vamos a compartir de lo que va es, pues, de que le cojáis cariño al río a base de pasároslo muy bien. Intentaremos explicar alguna cosica, sobre todo de lo que os llame la atención, o sea que venid con los ojos bien abiertos y así los misterios que vayáis identificando, pues los intentaremos abordar. Y luego lo que sí que os vamos a pedir es que discurráis en cómo ayudarnos, que participéis en buscar la forma de que la gente tenga un conocimiento más realista de su río y también que le cojan mucho más cariño. Gracias y nos vemos en el río.